En la cita, cuando entró al restaurante con un traje extraño y con algún tipo de bolsa a modo de mochila, me sorprendí un poco, pero lo atribuí a su excentricidad. Sin embargo, cuando volcó piedras de colores sobre la mesa y dijo que me iba a abrir el chakra, me puse en alerta. Cuando salí corriendo del restaurante esa noche, con el corazón golpeándome en la garganta y la sensación absurda de haber estado a punto de cruzar un límite invisible, no podía dejar de pensar en lo mismo. Todo había empezado con un perfil perfectamente normal. Ningún grito de auxilio, ninguna alarma evidente, solo una calma tan pulida que ahora, recordándolo, me resulta obscena. Mientras avanzaba entre la gente, juré que nunca más subestimaría lo que se esconde detrás de una apariencia tranquila. Retrocedo unos días, estaba en casa, sentada en el borde de la cama, deslizando el dedo por la pantalla del teléfono con la desgana de quien ya no espera nada. Rostros, frases trilladas, sonrisas exageradas. Todo me parecía ruido. Entonces apareció él. El perfil de Mateo parecía cuidadosamente medido. No había nada fuera de lugar, ni siquiera por accidente. Camisa clara, fondo neutro, una pared blanca sin cuadros, sin plantas, sin rastros de vida alrededor. Era como una fotografía sacada de un catálogo minimalista. Su postura era recta, su mirada directa, pero no intensa, vacía. O eso pensé entonces. Su rostro no mostraba emoción alguna, como si hubiera aprendido a controlarlas todas. No tristeza, no entusiasmo, no ironía, nada. Me sorprendí ampliando la imagen, buscando una grieta, una arruga de más, un gesto mal contenido. No encontré nada. La descripción era breve, casi clínica. No busco drama, valoro la conciencia, soy tranquilo. No había signos de exclamación. No había bromas, no había emojis, ni un solo intento de agradar. En medio de tanto esfuerzo desesperado por destacar, esa ausencia me llamó la atención como un silencio incómodo en una habitación llena de gente. Entré a su perfil varias veces ese día. Cerraba la app, la volvía a abrir. Algo en esa calma me resultaba familiar, incluso reconfortante. Yo también estaba cansada del drama, o al menos eso me repetía. Mateo no prometía aventuras, ni risas desenfrenadas, ni noches memorables. Prometía tranquilidad, y en ese momento me pareció suficiente. Revisé sus fotos una por una, solo eran 3, en todas vestía colores claros, en todas estaba solo, ninguna con amigos, ninguna en lugares reconocibles, era como si existiera en un espacio aparte, aislado del resto del mundo. Pensé que quizá era reservado, o profundo, o simplemente aburrido. Me escribió esa misma noche. Hola, Lucía, solo eso, sin caritas, sin preguntas forzadas, le respondí por inercia, y la conversación avanzó con una lentitud extraña. No me preguntó a qué me dedicaba de inmediato. No hizo comentarios sobre mi apariencia. Contestaba con frases cortas, precisas, como si cada palabra hubiera sido evaluada antes de salir. Había algo tranquilizador en ese ritmo. No sentía que tuviera que demostrar nada. No sentía que me evaluara, aunque, viéndolo ahora, eso fue una ilusión peligrosa. Cuando me propuso vernos, no lo hizo como una invitación entusiasta, sino como una sugerencia lógica. Podríamos tomar algo esta semana, ver si hay coherencia en persona. Coherencia. Esa palabra se me quedó dando vueltas. Nadie había usado algo así conmigo antes. Normalmente querían química, chispa, conexión. Mateo parecía buscar otra cosa, y tal vez por eso acepté. Apoyé el teléfono sobre la cama y suspiré. No sentía emoción, pero tampoco rechazo, solo una calma anticipada, similar a la que transmite una habitación ordenada o una libreta sin usar. Pensé que, en el peor de los casos, sería una cita aburrida, inofensiva. No sabía aún que esa misma calma sería lo que más me inquietaría después. Que ese perfil, tan medido, tan aparentemente vacío de conflicto, era solo la antesala de algo que no supe nombrar hasta que ya era demasiado tarde. Mateo entró al restaurante sin ruido, y eso fue lo primero que me hizo levantar la vista. No fue el tintinear de la puerta ni el roce de una silla, fue una certeza súbita, casi física, de que alguien nuevo ocupaba el espacio. No miró a su alrededor como hacen la mayoría de las personas al entrar a un sitio desconocido. Caminó directo hacia mí, como si el recorrido ya estuviera calculado desde antes. Ya, estás aquí, dijo al detenerse frente a la mesa.
No sonó como una buena noticia, ni como una frase de cortesía. Fue una constatación, seca, objetiva. Asentí, un poco tarde, intentando sonreír mientras me limpiaba las manos sudorosas en la servilleta de tela. Se sentó sin pedirme permiso, sin preguntar si era ese el lugar. Simplemente ocupó la silla, alineó su cuerpo con la mesa y apoyó ambas manos sobre la superficie, como si hubiera ensayado el gesto. El apretón de manos fue firme y extraño, no doloroso, pero definitivamente un segundo más largo de lo habitual. No me sostuvo la mirada ni la evitó, simplemente la mantuvo, neutra, hasta que me soltó. En ese breve contacto noté algo que no supe explicar de inmediato. No había vacilación, ni curiosidad. Era como tocar algo que ya ha decidido cómo debe ser tocado. Llevaba una mochila colgada de un solo hombro, oscura, sencilla, pero visiblemente pesada. La dejó a su lado con cuidado, no en el suelo, sino apoyada contra la pata de su silla, manteniéndola siempre en contacto con su cuerpo. El gesto me llamó la atención más de lo que estaba dispuesta a admitir. Intenté decirme que no significaba nada. Quizá venía del trabajo, quizá llevaba una computadora. ¿Pediste ya?, preguntó. Negué con la cabeza. Le ofrecí el menú, pero no lo tomó. Miró el mío por encima, inclinándose apenas, respetando una distancia exacta, calculada. Bien, dijo. Entonces esperamos. No hubo comentarios incómodos, ni esa charla ligera que suele rellenar los primeros minutos. Ningún ¿cómo llegaste?, ningún ¿te costó encontrar el lugar? Simplemente esperó. Yo terminé pidiendo por los dos, incómoda con el silencio que se había instalado demasiado pronto. Mientras hablaba con el camarero, sentí su atención fija en mí, no en mi cuerpo, no en mi cara específicamente, sino en el conjunto, como si me observara funcionar. Cuando el camarero se fue, Mateo acomodó sus cubiertos, paralelos, exactos, y se recostó apenas en la silla. Su espalda nunca tocó el respaldo. El lugar es adecuado, comentó. ¿Adecuado para qué?, pregunté, intentando sonar ligera. Para conversar sin interferencias excesivas. Asentí otra vez, aunque no estaba segura de qué responder. Me di cuenta de que estaba cruzando y descruzando las piernas con nerviosismo. Él no se movía en absoluto, parecía inmune al ambiente, al murmullo de las mesas vecinas, a la música suave, incluso al paso constante de los camareros. Todo eso resbalaba alrededor suyo sin tocarlo. Observé su rostro con más atención. En persona era idéntico a las fotos, tal vez demasiado. No había gestos espontáneos, ni microexpresiones. Hasta cuando respiraba lo hacía de forma lenta y regular. Me pregunté, de forma absurda, si alguna vez se permitiría perder el control. Intenté llevar la conversación hacia terreno común. Trabajo, rutina, cosas seguras. Respondía sin problema, pero sin añadir detalles innecesarios. No había anécdotas ni adornos. Cada frase servía a un propósito que yo no alcanzaba a ver. Y sin embargo, no sentía miedo todavía, solo una incomodidad suave, persistente, como una piedra en el zapato que uno prefiere ignorar. Me repetí que solo era un hombre distinto, más serio, más consciente, como él mismo había escrito. Fue entonces cuando noté de nuevo la mochila. Sus dedos descansaban sobre la correa, marcando una presión casi imperceptible, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Por primera vez pensé en preguntarle qué llevaba dentro, y por primera vez también algo dentro de mí decidió no hacerlo. La comida llegó antes de que cualquiera de los dos pareciera necesitarla. Los platos fueron colocados con cuidado entre nosotros, rompiendo por unos segundos la tensión invisible que se había instalado desde que Mateo se sentó. El camarero sonrió, dijo algo automático sobre el menú del día y se fue sin notar nada extraño. O quizás sí lo notó y decidió ignorarlo, como solemos hacer todos. El silencio apareció casi de inmediato después del primer bocado. No fue un silencio cómodo ni compartido. Fue irregular, lleno de pequeñas pausas torpes, como si ninguno supiera exactamente cuándo debía hablar. Yo masticaba despacio, consciente del sonido de mis propios cubiertos. Él comía con una precisión casi mecánica, sin apresurarse, sin distraerse, sin levantar la vista del plato más de lo necesario.
Intenté decir algo banal, cualquier cosa que aflojara la rigidez del momento. Comenté el sabor de la comida, el lugar, incluso el clima. Mateo asentía, a veces murmuraba un sí o un entiendo, pero no devolvía la pelota, no preguntaba nada, no ampliaba, no parecía interesado en sostener una conversación en el sentido tradicional. Era como si estuviera esperando otra cosa. Me di cuenta de que estaba hablando demasiado, rellenando huecos que quizás solo existían para mí. Cuando me callé, el silencio volvió a ocupar todo el espacio entre los platos aún calientes. Bajé la mirada, jugueteé con la servilleta, sentí cómo mis hombros se tensaban sin que pudiera evitarlo. Entonces, habló. ¿Estás tensa? Levanté la vista, sobresaltada. ¿Cómo? Pregunté, parpadeando, segura de haber escuchado mal. Mateo dejó los cubiertos a un lado, alineándolos con cuidado, y me observó con detenimiento. No era una mirada invasiva, pero sí increíblemente directa, como la de alguien que evalúa un objeto frágil. Se nota en los hombros, continuó. Los tienes elevados, y en la mandíbula. La aprietas cuando dejas de hablar. Instintivamente solté el aire y relajé un poco el cuerpo, molesta por haber sido tan evidente. Una parte de mí quiso reír, restarle importancia. Supongo que son los nervios de la primera cita, dije, encogiéndome de hombros. Él negó despacio. No, respondió. Esto no es nerviosismo superficial, es una tensión sostenida. La forma en que lo dijo me erizó la piel. No sonaba como una observación casual, ni como un intento torpe de mostrarse atento. Sonaba a diagnóstico, a algo que no admitía réplica. Aparté la mirada y bebí un sorbo de agua, buscando tiempo para recomponerme. Bueno, contesté al fin, todos cargamos con cosas. Exacto, dijo él, como si acabara de confirmarle algo importante, solo que no todos son conscientes de dónde las cargan. No supe qué responder. Había aceptado la cita pensando que me encontraría con un hombre tranquilo, quizá aburrido, pero inofensivo, no con alguien que analizara mi cuerpo como un mapa lleno de señales. Me pregunté si ese era su modo de conversar o si había algo más detrás. El ruido del restaurante seguía ahí, constante, casi reconfortante. Una risa fuerte en la mesa de al lado, el tintinear de unas copas, la música suave mezclándose con las conversaciones. Todo parecía normal, pero yo tenía la sensación extraña de estar ligeramente fuera de lugar, como si me hubiera desplazado unos centímetros hacia otro plano sin darme cuenta. Mateo retomó la comida como si nada hubiera pasado. Su gesto era sereno, incluso amable. Yo, en cambio, había perdido el apetito. Empujé un poco el plato y me obligué a comer, más por educación que por hambre. Notaba el pulso en las sienes, una inquietud difícil de justificar. ¿Te molesta que observe? Preguntó de pronto, sin mirarme. La pregunta me tomó desprevenida. Pensé en responder que no, que me parecía curioso, incluso interesante. Lo que salió fue otra cosa. Depende de qué estés observando. Esta vez sí levantó la vista y por primera vez desde que llegó, creí ver algo parecido a interés en sus ojos. No emoción, interés. Lo que no suele mostrarse, dijo. Ahí es donde empieza todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Forcé una sonrisa, esa que una aprende a usar cuando algo incomoda pero aún no cruza la línea de lo inaceptable. Me repetí que estaba exagerando, que solo era un hombre peculiar, quizá demasiado introspectivo. Aún así, cuando el silencio regresó, ya no me apuré en romperlo. Por primera vez desde que se sentó frente a mí, entendí que ese silencio no era un vacío, sino una antesala, y no estaba segura de querer saber a qué conducía. El silencio que siguió no fue abrupto, sino denso, como si se hubiera espesado de repente. Mateo dejó pasar unos segundos más de lo necesario antes de volver a hablar. Yo estaba a punto de decir cualquier cosa banal, algo que devolviera la situación a un terreno conocido, cuando él se inclinó hacia adelante. Lo hizo despacio, sin invadir del todo mi espacio, pero lo suficiente como para obligarme a prestar atención. Bajó la voz, no por discreción, sino como si el volumen normal no fuera adecuado para lo que estaba a punto de decir. A veces las personas no saben dónde tienen las fracturas. Sentí un ligero vuelco en el estómago, no porque la frase fuera especialmente amenazante, sino por la naturalidad con la que la pronunció.
como si hablara de una ley física incuestionable. Me miró fijamente, no a los ojos exactamente, sino un poco más abajo, a la altura del entrecejo, ese punto indefinido que hace que uno sienta que está siendo observado por dentro y no por fuera. Su expresión seguía siendo calma, casi amable, pero había algo en su postura que me tensó aún más sin darme cuenta. ¿Fracturas? Repetí, intentando mantener un tono ligero, escéptico. Asintió lentamente. Grietas emocionales, bloqueos, zonas donde la energía no fluye de forma coherente. Usó esas palabras como si fueran evidentes, como si no requirieran explicación alguna. Yo sentí el impulso inmediato de reír, de bromear, de bajar la intensidad. En otro contexto probablemente habría hecho un comentario sarcástico, pero ahí, frente a él, la risa no me salió. Creo que estás yendo un poco lejos, dije al final, apoyando los codos sobre la mesa. Apenas nos conocemos, Mateo no se molestó. Al contrario, pareció aceptar la objeción como parte del proceso. Se recostó ligeramente, pero no rompió el contacto visual. Precisamente, respondió, cuando no hay información previa, las señales son más claras, todavía no se han contaminado. No entendí del todo lo que quería decir, y eso aumentó mi incomodidad. Me sentía como si hubiera entrado sin darme cuenta en una conversación que seguía reglas distintas, desconocidas para mí. Miré de reojo el resto del restaurante. Todo seguía su curso normal. Gente hablando, camareros pasando, platos siendo retirados. Nadie parecía notar nada extraño. No tienes que tomarlo como algo personal, continuó. Observar es algo que hago desde hace años. ¿Observar qué? Pregunté. A las personas, respondió sin dudar. Sus tensiones, sus patrones, lo que esconden incluso de sí mismas. La forma en que dijo esconden me resultó inquietante, como si diera por hecho que todos ocultamos algo y que él tenía acceso a ello. Sentí una punzada de resistencia, una necesidad casi física de poner un límite. Mira, dije bajando un poco la voz, no estoy buscando análisis, solo quería una cita normal. Mateo me observó unos segundos más. Por primera vez pareció medir sus palabras antes de hablar, no por inseguridad, sino por cálculo. Entiendo, dijo al fin, pero es importante advertirlo. ¿Advertir qué? Volvió a inclinarse hacia adelante, un poco más esta vez. Sus manos descansaban abiertas sobre la mesa, visibles, tranquilas. Su gesto no era agresivo, pero había algo en su tono que me hizo sentir demasiado expuesta. «¿Qué puedo mirar?», dijo, «si quieres». No fue una pregunta directa, pero tampoco una afirmación cerrada. Era una oferta formulada de una manera extrañamente solemne, como si me propusiera algo irreversible sin explicarlo del todo. Sentí cómo el nudo en el estómago se apretaba. Sonreí por educación, esa sonrisa automática que aparece cuando una no sabe cómo responder sin parecer grosera. «Creo que estoy bien así», contesté. «Gracias». Asintió, aceptando la respuesta sin insistir. Se recostó de nuevo en la silla, retomando esa calma impecable que había mostrado desde el principio. El contraste entre la intensidad del momento anterior y su aparente tranquilidad me dejó descolocada. Intenté convencerme de que solo era excéntrico, un hombre con ideas poco comunes, quizá influenciado por corrientes espirituales o terapias alternativas. Nada peligroso, nada serio. Me repetí que estaba exagerando, que mis reacciones eran producto del cansancio o de mis propias inseguridades. Sin embargo, mientras el camarero retiraba los platos y Mateo agradecía con un leve movimiento de cabeza, tuve la sensación incómoda de haber escuchado una advertencia real, aunque aún no supiera de qué exactamente, y supe con una certeza silenciosa que esa no sería la parte más extraña de la noche. Después de que el camarero se llevó los platos, quedó frente a nosotros un espacio vacío que me resultó inquietante. La mesa desnuda parecía un escenario en pausa, esperando algo. Yo jugueteaba con el vaso de agua cuando Mateo dirigió por primera vez la mirada hacia la mochila. No fue un gesto impulsivo. Antes de tocarla, respiró hondo, como si se estuviera preparando. Luego la tomó con ambas manos y la colocó sobre la mesa con cuidado extremo, asegurándose de no golpear nada. El sonido apagado del peso al apoyarse confirmó lo que ya había intuido.
Estaba llena de algo más que objetos cotidianos. ¿Qué llevas ahí?, pregunté, intentando sonar casual. Mateo no respondió de inmediato. Abrió la cremallera muy despacio, como si cada centímetro fuera parte de un ritual no declarado. Ese exceso de lentitud me tensó más que cualquier sorpresa brusca. Aparté la vista un segundo, incómoda con la atención que empezaban a prestarnos desde mesas cercanas. Herramientas, dijo finalmente. Metió la mano dentro y sacó una pequeña bolsita de tela, color oscuro, atada con un cordón fino. La dejó en el centro de la mesa. Luego sacó otra, similar, y la colocó a su lado. Sus movimientos eran suaves, precisos, casi ceremoniales. No parecía improvisar nada. No creo que este sea el lugar para herramientas, murmuré mirando alrededor. Mateo sonrió levemente. Fue un gesto mínimo, apenas una curvatura inapropiada para la situación. Todo lugar es adecuado si se usa con conciencia, respondió. Desató la primera bolsita y volcó su contenido sobre la mesa. Varias piedras pulidas rodaron suavemente hasta detenerse entre nosotros. Eran cristales, fríos y brillantes, bajo la luz cálida del restaurante, completamente fuera de contexto. El contraste me produjo una sensación extraña, como ver algo íntimo expuesto en público. «Amatista», dijo, señalando una de color violeta, «cuarzo transparente». Los presentó como si fueran viejos conocidos, como si yo debiera reconocerlos, respetarlos. Algunas personas en mesas cercanas comenzaban a mirar con disimulo. Fingí no notarlo, pero sentía el calor subirme a las mejillas. «¿En serio vas a hacer eso aquí?», pregunté en voz baja. «No es hacer», corrigió, «es facilitar». Abrió la segunda bolsita. Había más piedras de distintos tamaños, todas cuidadosamente pulidas. Las ordenó sin tocarme, pero invadiendo por completo el espacio que antes ocupaban nuestros platos. Era como si la cita hubiera cambiado de naturaleza sin pedirme permiso. «Mateo», empecé, buscando las palabras. «Tranquila», interrumpió, «no tienes que participar activamente si no quieres». Esa frase, lejos de aliviarme, me inquietó más, porque implicaba que de algún modo ya estaba participando. Miré mis manos sobre la mesa, demasiado cerca de los objetos, y las retiré instintivamente hacia mi regazo. «¿Siempre haces esto en tus citas?», pregunté, esta vez con una sonrisa tensa. «No todas las personas lo permiten», respondió. «Algunas se van antes». La forma en que lo dijo no sonó a reproche ni a broma, sonó a hecho comprobado. Noté que una pareja en la mesa contigua nos observaba sin disimular. El camarero pasó cerca, frenó medio segundo, dudó y siguió su camino. «Esto me resulta incómodo», admití al fin. No era lo que esperaba. Mateo asintió, como si hubiera anticipado exactamente ese momento. «La incomodidad suele aparecer antes de la comprensión», dijo. «Es normal». No sabía qué responder. Una parte de mí quería levantarme e irse. La otra, más tonta o más curiosa, se quedó clavada en la silla, intentando entender cómo una cita normal había derivado en esto sin que yo lo frenara a tiempo. Mateo cerró la mochila y la dejó a un lado, pero los cristales permanecieron sobre la mesa, ocupando el centro, imponiendo su presencia. Sentí que, de algún modo, ya no tenía control sobre el ritmo de la noche, y eso, más que los objetos extraños o las miradas ajenas, fue lo que me recorrió la espalda como un escalofrío lento y persistente. Mateo no esperó a que yo dijera nada más. Parecía haber interpretado mi silencio como una forma de consentimiento pasivo. Colocó las manos a ambos lados de los cristales sin tocarlos todavía, como si delimitara un espacio invisible. Cerró los ojos durante unos segundos y su respiración se volvió más profunda, más lenta, marcando un ritmo propio que no coincidía con el mío. Yo miraba alrededor con una mezcla incómoda de vergüenza y desconcierto. El restaurante seguía funcionando con su lógica habitual, ajena a nuestra pequeña burbuja absurda. Alguien reía cerca, un teléfono vibró en alguna mesa lejana. Todo era demasiado normal para lo que estaba ocurriendo frente a mí. Mateo abrió los ojos. «No hace falta que hables», dijo. «Esto no pasa por lo verbal». Movía las manos sobre la mesa sin tocar nada, describiendo pequeños círculos en el aire, a pocos centímetros de los cristales y de mí. A veces fruncía el ceño como si registrara una interferencia.
A veces asentía lentamente, como quien confirma una hipótesis. Yo permanecía inmóvil, con la espalda rígida, sin saber si debía detenerlo o simplemente dejar que terminara lo que fuera que estaba haciendo. Hay un desequilibrio, dijo al final. Lo dijo con la tranquilidad de quien anuncia un dato médico, sin dramatismo, sin duda. ¿Perdón?, pregunté. Abajo estás bloqueada, continuó. Arriba, demasiado ruido. Tragué saliva. Sentí un nudo formarse en el estómago, una mezcla extraña de rechazo y una incomodidad más profunda, más difícil de nombrar, no porque creyera en lo que decía, sino porque hablaba con una seguridad perturbadora, como si describiera algo evidente que solo yo me negaba a ver. Esto no es serio, dije, intentando recuperar terreno. No puedes saber nada de mí. Mateo inclinó apenas la cabeza, aceptando el comentario sin corregirme. No necesito saber de ti, respondió. Solo registro patrones. Dejó las manos quietas esta vez, apoyadas en la mesa. Me miró con atención renovada, no inquisitiva, sino concentrada, como si yo fuera una ecuación incompleta. El ruido mental es constante, añadió. Lo usas para no sentir lo otro. Sentí una punzada incómoda en el pecho. Me removí en la silla. Mira, dije, creo que esto se está yendo a un lugar raro. No vine a que me analicen. No te estoy analizando, corrigió de inmediato. Estoy observando un sistema en tensión. La elección de palabras me puso la piel de gallina. Levanté la mano, dispuesta a cortar la conversación, cuando noté algo. Mis hombros seguían tensos, la mandíbula apretada, lo mismo que él había señalado antes. Lo odié por hacerlo visible. No necesitas defenderte, continuó. La resistencia también es información. La frase me irritó. Me sentí atrapada en una lógica en la que cualquier reacción mía parecía confirmar lo que él ya había decidido. Crucé los brazos, consciente del gesto, y sostuve su mirada. No quiero seguir con esto, dije con firmeza. Mateo guardó silencio unos segundos. Parecía evaluar la situación, pero no como alguien ofendido, sino como quien ajusta una metodología. Está bien, dijo finalmente. Aún así, ya es suficiente para una lectura inicial. ¿Lectura?, repetí, incrédula. Asintió. No es profunda, explicó. Solo una aproximación, lo justo para saber dónde empezar. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más. Respondí casi con alivio que no, que la cuenta estaría bien. Mateo no intervino. Permanecía tranquilo, aparentemente indiferente al efecto que sus palabras habían tenido en mí. Mientras esperábamos, me di cuenta de que mis manos temblaban ligeramente sobre el regazo. Respiré hondo, intentando calmarme. Me repetí que no era nada, que solo había sido una experiencia incómoda, una cita fallida con alguien excéntrico. Sin embargo, cuando Mateo volvió a mirar los cristales antes de guardarlos, dijo algo en voz tan baja que casi pasó por un pensamiento. Aún no hemos terminado. Y aunque quise ignorarlo, supe que, de algún modo, tenía razón. Cuando Mateo pronunció esas palabras, sentí el impulso inmediato de levantarme. Mis músculos se tensaron como si mi cuerpo hubiera recibido la orden antes que mi cabeza, pero no me moví, no aún. Quizá fue el cansancio, quizá la sorpresa, quizá esa absurda necesidad de cerrar bien las cosas que siempre me había metido en problemas. Lo miré esperando que explicara a qué se refería. Necesito tocarte, dijo. No fue una pregunta, tampoco una orden explícita, fue una afirmación dicha con absoluta neutralidad, como si describiera el siguiente paso lógico de un proceso que solo él entendía. Sentí cómo la sangre me subía a las mejillas. No, respondí casi al instante. Eso sí que no. Mateo no se alteró. No frunció el ceño ni intentó convencerme con palabras rápidas. Simplemente sostuvo mi mirada y respiró despacio, como si estuviera esperando que mi respuesta se acomodara por sí sola. Entiendo la reacción, dijo, pero el contacto es necesario para confirmar. No me importa confirmar nada, repliqué. Esto ya cruzó un límite. Hubo un silencio breve, distinto a los anteriores, menos tenso, más expectante. Entonces hizo algo que no esperaba. Retiró lentamente los cristales hacia su lado, despejando la mesa entre nosotros. El gesto fue tan deliberado que, sin darme cuenta, bajé la guardia un poco.
No tiene que ser así, añadió. Solo las manos, miré alrededor. La pareja de antes seguía ahí, pero ahora prestaban atención a su conversación, no a nosotros. El camarero estaba lejos, nadie parecía observarnos directamente. Esa normalidad parcial me confundió más de lo que me tranquilizó. Un segundo, dije sin saber muy bien por qué. Mateo inclinó la cabeza, concediéndome ese pequeño espacio. Apoyé ambas manos sobre la mesa, indecisa. No estaba cómoda, pero tampoco sentía una amenaza inmediata. Me repetí que podía retirar las manos en cualquier momento. Él extendió las suyas despacio. No me tomó de inmediato. Esperó a que yo no me apartara. Cuando finalmente me tocó, lo hizo con firmeza, pero sin brusquedad. Sus manos eran cálidas, más de lo que habría imaginado. Cerraron alrededor de las mías con una seguridad que me incomodó al instante. Respira despacio, ordenó. El tono volvió a ser ese que no admitía objeciones. Lo odié, y sin embargo obedecí. Inhalé con lentitud, consciente de cada mirada que pudiera caer sobre nosotros. ¿Sientes el calor?, preguntó. Sentía muchas cosas, vergüenza, sobre todo, una oleada de conciencia corporal que me hizo desear no estar ahí. Asentí de manera mínima, solo para terminar antes. Mateo apretó ligeramente mis dedos. No era doloroso, pero sí innecesariamente íntimo para un primer encuentro. Noté que mi pulso se aceleraba, traicionándome. Estás resistiendo, dijo, pero el cuerpo responde igual. Quise retirar las manos. Él no me lo impidió, pero tampoco aflojó enseguida. Fueron apenas 2 segundos de más, 2 segundos suficientes para que algo se rompiera dentro de mí, la ilusión de estar a cargo. Suéltame, dije, esta vez sin suavizar la voz. Mateo lo hizo al instante. Retiró las manos y las apoyó sobre la mesa, abiertas, visibles. No había molestia en su expresión, ni sorpresa, como si ese desenlace también hubiera estado contemplado desde el principio. Es suficiente por ahora, dijo. Me quedé inmóvil unos segundos, con las manos aún en el aire, como si no supiera dónde colocarlas. Las bajé lentamente hacia el regazo. Tenía las palmas calientes, casi ardientes, y me sorprendió que eso fuera lo que más me perturbara. Esto ha sido un error, murmuré. Mateo no discutió. Los errores también muestran cosas, respondió. Me levanté un poco de la silla, tanteando la posibilidad de irme de una vez, pero todavía no lo hice. Sentía el corazón acelerado y una claridad incómoda. Ya no me sentía simplemente incómoda, me sentía expuesta y de algún modo terrible. Él lo sabía. Me volví a sentar despacio, más por desorientación que por voluntad. No quería seguir allí, pero tampoco encontraba el gesto exacto para terminar de romper la escena. Mateo aprovechó ese instante de duda, como si lo hubiera estado esperando. Ahora estamos intercambiando energía vital, dijo. La frase cayó pesada entre nosotros. No elevó la voz ni hizo nada llamativo al pronunciarla. Justamente por eso resultó tan perturbadora. No sonaba a delirio exaltado, sino a una conclusión serena. Eso no está pasando, respondí demasiado rápido. Solo fue un contacto incómodo. Mateo negó con suavidad, como quien corrige a un niño sin querer humillarlo. La energía no necesita que creas en ella, explicó. Funciona igual, resistas o no. Crucé las piernas, tensé los brazos, intentando recuperar algún tipo de barrera física. Sentía todavía el calor en las palmas, una sensación persistente que no coincidía con la lógica. Me molestó que mi cuerpo no siguiera el guión de mi mente. No te resistas, añadió. Eso solo genera fricción innecesaria. La palabra fricción me provocó un rechazo inmediato. Miré alrededor, esta vez con verdadera urgencia, y entonces lo noté. No estaba sola en mi incomodidad. Una pareja a 2 mesas de distancia nos observaba abiertamente. La mujer fingía mirar su copa, pero no apartaba los ojos de nosotros. El camarero se había detenido cerca de la barra, con una bandeja en la mano, demasiado quieto. El restaurante entero parecía sostener el aliento. Esto es ridículo, murmuré. De verdad, basta. Mateo cerró los ojos, sus dedos se movieron levemente sobre la mesa, sin tocar nada, como siguiendo un pulso interno. Respiraba hondo, acompasado, completamente ajeno a las miradas,
al contexto, a mí como persona concreta. En ese momento dejé de sentirme una cita, me sentí un elemento funcional. Hay apertura, dijo tras unos segundos, a pesar del miedo. No me hables como si no estuviera aquí, repliqué. Abrió los ojos y me miró con atención renovada. No disgusto, no burla, algo más inquietante. Paciencia. Estás aquí, respondió, pero estás fragmentada. Sentí una oleada de rabia, esa necesidad visceral de defenderme, de poner nombre a lo que él hacía. Invasión, manipulación, teatro. Abrí la boca para decirlo, y me detuve, porque algo peor se había colado entre esas palabras. La duda, no sobre él, sino sobre mí, sobre por qué seguía sentada. Mateo apoyó ambas manos planas sobre la mesa, marcando el espacio entre nosotros. No intentó tocarme de nuevo, pero el gesto fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara. El intercambio ya ocurrió, continuó. Por eso estás incómoda. La conciencia viene después. No hubo ningún intercambio, dije, más bajo. Claro que lo hubo, respondió. Tú cediste unos segundos. Eso alcanza. La frase me dejó helada. No por su contenido místico, sino por la lectura implícita. Él registraba cada vacilación, cada microdecisión, cada falta de firmeza, y las archivaba como consentimiento. El camarero finalmente se acercó con la cuenta. La dejó con rapidez, sin mirarnos demasiado, pero con una rigidez evidente. Aproveché el movimiento para agarrar el bolso y comprobar, casi compulsivamente, que mis cosas seguían ahí. Necesitaba algo sólido a lo que aferrarme. No quiero seguir, dije ahora con claridad. Esto se terminó. Mateo asintió, pero no retrocedió emocionalmente. Era como hablar con alguien que ya había pasado la página. Estás en el punto intermedio, comentó. Es normal querer huir ahí. Pagué sin responder. Me levanté con brusquedad, empujando un poco la silla hacia atrás. Varias miradas se clavaron en mí. Sentí el peso del ridículo, de la escena, de haber permitido demasiado. No vuelvas a acercarte así a nadie, le dije temblando. Mateo me observó por última vez, sereno, casi compasivo. La energía no entiende de normas sociales, respondió. Pero tú sí, confía en eso. Di un paso atrás, luego otro. Cada músculo de mi cuerpo me pedía salir de allí de inmediato. Pero incluso, mientras me alejaba de la mesa con el corazón desbocado, tuve la sensación inquietante de que algo se había quedado atrás, o peor aún, de que algo se había ido conmigo. Creí que levantarme sería el punto final, el gesto definitivo. Pero Mateo no se movió con la urgencia que yo sentía ni reaccionó como alguien a quien acaban de abandonar en plena cita. Mientras yo permanecía de pie, con el bolso colgándome torpemente del hombro, él volvió a dirigir la atención hacia la mochila, como si lo anterior hubiera sido solo una fase preliminar. Falta poco, dijo con calma. No, respondí de inmediato, no falta nada. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Y ese pequeño triunfo me sostuvo apenas un segundo. Mateo abrió la mochila otra vez. Esta vez no hubo lentitud exagerada, sino una eficiencia precisa, como la de alguien que ya sabe exactamente qué va a sacar. Colocó sobre la mesa 2 velas largas y finas, envueltas en papel de seda. Luego dejó una pequeña caja de fósforos a su lado. El olor a cera, leve pero reconocible, se mezcló con el del restaurante y me resultó profundamente fuera de lugar, casi obsceno. Esto ya es demasiado, dije. No puedes hacer eso aquí. Mateo levantó la vista hacia mí, sereno, sin rastro de confrontación. No hace falta encenderlas, aclaró. El símbolo es suficiente. Esa frase me provocó una rabia seca, casi limpia. Di un paso atrás, marcando distancia. No me incluiste en ningún ritual, dije. No tienes derecho. Mateo pareció considerar la palabra derecho con interés, como si fuera un concepto discutible. Tomó una de las velas entre los dedos, sin usarla, solo sosteniéndola. El ritual de acercamiento, explicó, no necesita permiso consciente, se activa con la disposición inicial. ¿Disposición a qué?, pregunté. A mirar, respondió, a quedarse cuando el cuerpo ya decía que no. Sentí un golpe en el estómago, no porque estuviera de acuerdo, sino porque había algo dolorosamente cierto en esa lectura.
Odié haberle dado material, odié haber dudado siquiera. Estás justificando algo que no es aceptable, dije. Y lo sabes, Mateo dejó la vela sobre la mesa, sin encenderla, perfectamente alineada con la otra. No hizo ningún gesto más. No insistió. Esa contención calculada me puso más nerviosa que cualquier intento de retenerme. El sellado no ocurrió, dijo. Por eso lo sientes incompleto. No siento nada incompleto, respondí, aunque mi voz perdió un poco de fuerza. Siento rechazo. Asintió despacio, como si lo incorporara a una lista. El rechazo también es una forma de vínculo, contestó, más intensa de lo que crees. Noté que varias personas nos observaban ya sin disimulo. El camarero se había acercado a la barra, atento, incómodo. El ambiente había cambiado. Ya no era solo rareza, era una escena. Me voy, dije. Ahora. Te vas justo en el punto máximo, respondió él sin alzar la voz. Esa frase me atravesó, no por su contenido místico, sino por el marco que pretendía imponer, como si mi huida fuera parte prevista del proceso, como si no pudiera salir sin confirmar algo suyo. No, corregí, me voy porque esto está mal. Di media vuelta sin esperar respuesta. No recogí nada más, no miré atrás. Sentí su presencia fija, inmóvil, como un objeto que no se desplaza pero sigue ocupando espacio. Al dar el primer paso lejos de la mesa, algo se rompió definitivamente. No en él, en mí. Una claridad abrupta, incómoda, pero necesaria. No todo lo extraño es profundo, ni todo lo tranquilo es seguro. Algunas personas construyen sus rituales para no ver al otro como alguien con voluntad propia. Empujé la puerta del restaurante con más fuerza de la necesaria. El aire de la calle me golpeó la cara como un despliegue violento de normalidad. Ruido, coches, voces, pasos, vida real. Respiré hondo y por primera vez en toda la noche supe que no iba a volver atrás. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, demasiado fuerte para pasar desapercibido. Nadie me siguió. Eso fue lo primero que comprobé, casi girándome por reflejo. Mateo permaneció dentro. Lo supe sin verlo, no porque confiara en su pasividad, sino porque su forma de controlar las cosas no incluía persecuciones evidentes. Él no corría detrás de nadie, dejaba que se fueran llevándose la sensación. La calle estaba llena de ruido, motores, conversaciones, pasos apurados, un contraste violento con la atmósfera comprimida del restaurante. Caminé rápido, luego aceleré aún más, hasta que mis pasos se desordenaron y mi respiración se hizo torpe. No me detuve hasta doblar la esquina y sentir, por fin, que el espacio entre el lugar y yo era suficiente para aflojar un poco la tensión del cuerpo. Me apoyé en una pared fría, cerré los ojos y respiré hondo. 1, 2, 3 veces. El corazón seguía acelerado, pero ya no era pánico puro. Era una descarga tardía. Me pasé las manos por los brazos, como comprobando que seguían siendo míos. Saqué el teléfono con torpeza y abrí la aplicación. El chat con Mateo seguía ahí, intacto. Su última frase escrita era antigua, trivial incluso, la confirmación del lugar y la hora. Todo lo demás había pasado fuera de la pantalla. Con un gesto brusco borré la conversación. Luego entré a su perfil. La foto seguía siendo la misma, camisa clara, fondo neutro, esa calma hiriente. No busco drama, valoro la conciencia, soy tranquilo. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza, no tanto por haber creído, sino por haber dudado de mí misma cuando algo no encajó desde el principio. Bloqueé el perfil, cerré la app, caminé unas cuadras más sin rumbo fijo, dejando que la normalidad de la ciudad me envolviera de nuevo. Personas comunes, parejas discutiendo por tonterías, alguien hablando por teléfono sin bajar la voz. Era torpe, era caótico, era real, y me sorprendió cuánto alivio me producía esa falta absoluta de control. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta. No lloré, no temblé, me quedé ahí un rato largo, simplemente dejando pasar las imágenes una por una, sin intentar ordenarlas ni analizarlas. Me prometí no convertir la experiencia en una anécdota graciosa, no suavizarla, no justificarla después. Esa noche entendí algo nuevo, algo que no había aprendido ni con el tiempo ni con otras decepciones, que el peligro no siempre se anuncia con ruido, con agresión o exceso. A veces viene envuelto en palabras suaves,
en calma extrema, en la promesa de equilibrio. A veces, el verdadero riesgo es alguien que está demasiado seguro de leer a los demás sin escucharlos nunca. Me levanté del suelo y fui a la cama. Antes de dormir, revisé 2 veces que la puerta estuviera cerrada. Apagué la luz y, en la oscuridad, por primera vez desde que vi aquel perfil, sentí una certeza clara y firme. Las personas más raras no siempre parecen raras. Las más inquietantes suelen ser las que nunca parecen perder el control.